Nuestra cultura cultiva el conocimiento humano, un conjunto de actividades que aprendemos desde nuestra infancia en la escuela. Allí aprendemos a escribir, leer, jugar, crear, compartir. La escuela es un segundo hogar para los niños y niñas, ya que allí permanecen gran parte del día. También es el ámbito donde se desarrollan actividades culturales y sociales, y donde se transmiten importantes valores de nuestra herencia cultural, a través de materiales bibliográficos y equipos de comunicación. A veces, en casos de emergencia, las escuelas sirven de refugio. Los países de América Latina y el Caribe frecuentemente son víctimas de inevitables peligros naturales, como erupciones volcánicas, terremotos, huracanes e inundaciones. Lamentablemente, no todas las edificaciones escolares de estos países están diseñadas para resistir el impacto de peligros naturales de gran magnitud. A veces parece que la gente se olvida de la importancia que tienen las edificaciones escolares en Latinoamérica, especialmente cuando se trata de usarlas como refugio en casos de emergencia. Si se pusiera más atención al construir y mantener las escuelas, quizás los daños y las pérdidas que han ocurrido hasta ahora en la historia podrían reducirse. Las estadísticas demuestran que en las últimas décadas los desastres naturales dejaron un saldo de miles de muertos, millones de damnificados y más de 50.000 millones de dólares en daños físicos y pérdidas económicas. Una enorme cantidad de ayuda financiera y de asistencia técnica internacional y local se ha proporcionado en los últimos años para desastres naturales. De todos los fondos invertidos en el manejo de peligros naturales en Latinoamérica y el Caribe, más del 80% está destinado a salvar vidas durante desastres y a reponer la inversión perdida, dedicando solo un pequeño porcentaje a la prevención. Esto aumenta la tragedia de un país en desarrollo. Un país en desarrollo sufre más que uno desarrollado cuando ocurre un desastre natural, porque además del impacto social y económico directo, también se ven afectados durante muchos años el empleo, la balanza comercial y la deuda externa. A pesar de que se ha demostrado el vínculo entre los desastres naturales y el desarrollo, los gobiernos y agencias financieras no siempre incluyen la reducción de vulnerabilidad a los desastres naturales en la planificación de proyectos de infraestructura educativa. En la práctica y la teoría del desarrollo es crucial incluir el manejo del peligro natural, o sea, analizar los peligros y evaluar los riesgos que estos presentan. Luego, tomar medidas de mitigación y prevención adecuadas de acuerdo con las políticas y decisiones de la sociedad. En vista del problema que presentan los peligros naturales a nuestros países, el Consejo Permanente de la OEA ha aprobado resoluciones recomendando la reducción de vulnerabilidad a peligros naturales en el desarrollo y en las actividades de manejo ambiental dentro del marco del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, 1990 al 2000. El objetivo del decenio es que todos los gobiernos y organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y científicas hagan un esfuerzo para desarrollar medidas de prevención, mitigación y preparación, y para concientizar a la población de la importancia de estas medidas. Considerando la importancia que tiene el sector educativo, la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Social y Educación de la Organización de los Estados Americanos, ha desarrollado un programa de reducción de la vulnerabilidad de las escuelas a peligros naturales en Latinoamérica y el Caribe.
El programa OEA-ECO se ha planteado como objetivo no solamente para apoyar la construcción de edificaciones escolares más seguras y resistentes a peligros naturales, sino también lograr un equilibrio justo entre los esfuerzos a corto plazo de socorro y rehabilitación y los de largo plazo de recuperación y prevención. La OEA apoya la ejecución de este programa a través de asistencia técnica, entrenamiento profesional y transferencia de tecnología para la evaluación de vulnerabilidad a los peligros naturales y mitigación de desastres. El programa para la reducción de vulnerabilidad de las escuelas a los peligros naturales consiste en definir las políticas del sector educativo relacionadas con los peligros naturales, apoyar los procesos de planificación de la planta física educativa que incorporan formas de reducir la vulnerabilidad a los peligros naturales, elaborar proyectos de inversión para mitigación estructural, y apoyar los programas de preparativos para situaciones de emergencia. A partir del año 1994 y con el financiamiento de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, se están desarrollando actividades de este programa en Centroamérica, incluyendo Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El programa OEA-ECO ha respondido a las necesidades de estos países. Los organismos responsables de implementar programas de reducción de vulnerabilidad de las escuelas son el Ministerio de Educación, los organismos nacionales para la ejecución de obras públicas, las organizaciones regionales y los organismos internacionales para el financiamiento y la asesoría técnica. Para alcanzar su meta, la OEA sugiere una serie de actividades para apoyar a estas organizaciones e instituciones a implementar el programa de reducción de vulnerabilidad de las escuelas. Los ministerios de educación de cada país deben establecer la reducción de vulnerabilidad a los peligros naturales como uno de sus objetivos y conformar los comités asesores nacionales en educación para desastres y reducción de vulnerabilidad. Determinar el número de edificaciones escolares existentes, la ubicación, la fecha de construcción, cómo se han utilizado y a qué tipo de amenazas naturales son vulnerables. Capacitar al personal técnico para que desarrolle proyectos que cumplan con la normativa y los criterios de reducción de vulnerabilidad previamente establecidos. Y organizar actividades correspondientes al programa educativo para emergencias. Por ejemplo, desarrollar los materiales necesarios para capacitar a la comunidad educativa sobre la reducción de la vulnerabilidad y educar a los estudiantes de docencia sobre el tema. Se sugiere a los organismos nacionales responsables de reconstruir escuelas que orienten las obras de construcción a las áreas geográficas que necesitan más atención técnica, de acuerdo a la información recolectada por el Ministerio de Educación. Que determinen, junto con el Ministerio de Educación, aquellas escuelas que necesitan más atención de acuerdo a los siguientes criterios. ¿Qué tipos de peligros naturales les amenazan? Las características y condiciones físicas de las edificaciones y los niveles de educación necesarios. Al mismo tiempo, deben tomar en cuenta los planes de inversión de corto, mediano y largo plazo de reducción de vulnerabilidad, que cumplan con la normativa para reducción de vulnerabilidad establecida por el Ministerio de Educación y que incluyan planes de inversión en la programación anual de mantenimiento, reparación y construcción. Y finalmente, que apoyen las actividades del programa educativo para situaciones de emergencia. También se recomienda a los organismos regionales que promuevan resoluciones para la ejecución de los acuerdos de los sistemas de integración regional y de los ministerios de educación y conformen los comités asesores regionales.
que faciliten el flujo de información entre los organismos nacionales y unifiquen los criterios de programas de reducción de vulnerabilidad utilizados por los diferentes organismos en cada uno de los países. Que faciliten el intercambio bilateral, intrarregional e interregional de la experiencia técnica desarrollada, utilizando bancos de datos de recursos humanos y organizando seminarios de capacitación regional para el sector educativo. Y que fomenten la cooperación entre los ministerios, las universidades, las academias y otras instituciones o entidades educativas de la región para llevar a cabo las actividades del programa educativo para emergencias. Por último, se recomienda a los organismos internacionales que aportan ayuda financiera y técnica para el desarrollo del sector que incorporen como un componente importante de la cooperación técnica el manejo de los peligros naturales y las medidas requeridas para mitigar el impacto adverso de los desastres naturales. Que establezcan los criterios y los procedimientos para evaluar y cuantificar la vulnerabilidad de las escuelas a los peligros naturales. Que provean la asistencia técnica para desarrollar los proyectos necesarios para mitigar el impacto de los peligros naturales sobre las escuelas. Y que apoyen la capacitación y la asistencia técnica para el desarrollo del programa educativo para casos de emergencia, y alienten a los países a que incluyan el manejo de los peligros naturales en la currícula educativa. Este proceso debe permitir reorientar la toma de decisiones con respecto a la planta física educativa, de tal manera que las acciones de planificación estén basadas en el conocimiento de las variables de vulnerabilidad y su posible efecto sobre el sector educativo. Es nuestro deseo que todos los países comiencen a implantar la mitigación de desastres naturales en el desarrollo del sector educativo. Así se protegerá la infraestructura, se salvarán más vidas y podremos forjar un mejor futuro para nuestros niños.